Olvide cómo... Ustedes van a ver que en la pantalla, en el ángulo superior derecho creo que es, dice la palabra Shrek. Me avisan si eso se borra porque eso indica que se estaría grabando bien. A la izquierda, profe. A la izquierda está bien. ¿Ustedes ya ven el PowerPoint en la pantalla? ¿Está compartiendo bien? Sí, sí se ve. Profe, buenas. No se le escucha, profe. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí, profe. Bueno, lo voy a poner directamente con la computadora, pensé que era mejor el sonido directo. Les pregunto si alguno ha podido ver de los videos de configuración electrónica y números cuánticos. Sí, yo lo he visto, profe. No, yo el video no lo vi, pero ya había visto igual en YouTube algunos videos, ya lo entendí. O sea que están entendiendo eso, porque el de la configuración electrónica tiene mucho que ver con el tema de hoy de la tabla periódica, así que podía ayudar a poder seguir avanzando. ¿Ustedes están viendo bien la página de donde comparto el PowerPoint de tabla periódica? ¿Lo ven bien? Sí, profe. Sí. Bueno. Estamos la mitad, así que ya empezamos. Lo que vamos a ver hoy es la tabla periódica. La tabla periódica es un instrumento que usamos mucho los que utilizamos los símbolos químicos porque tiene en su distribución los elementos acomodados de una manera muy particular que el que lo descubre, el que lo diseña, tiene la gran mirada de poder ver que si lo acomodaba siguiendo un orden determinado, veía que se agrupaban por características similares. Esta tabla periódica, como tenemos el dibujito en la pantalla, vemos que no es parejita, sino que tiene una serie de huecos donde las podemos encontrar a una distribución o acomodada como columnas y como filas. Ahora vamos a ver exactamente quién está en cada lugar y por qué. Lo interesante de la historia de esto es saber que el que los acomodó vio que tenían los elementos propiedades comunes entre sí y características que le permitían que los puedan acomodar de una manera creciente y ordenada. Y el punto que han utilizado, la característica que han utilizado para acomodarlos ha sido especialmente la configuración electrónica, que hemos dicho que era la manera o la cantidad de electrones que tienen en sus capas o en sus orbitales, cada uno de los elementos o de los átomos que forman nuestra naturaleza. Ellos han sido Mendeleev y Meyer, que los acomodaron basándose en al comienzo ellos lo hicieron en su masa atómica. Acuérdense que la masa era la suma de los neutrones más los protones, o sea, todo lo que hay en el núcleo. Pero después se vio que en realidad las propiedades de estas, más que depender de la masa, o sea, de la suma de neutrones y protones, dependía de solamente los protones, o sea, de su número atómico. Como al comienzo mucho no se podía especificar exactamente la diferencia entre ellos, es que ellos creían que lo estaban acomodando en función de su masa. Miren el año, en 1913,
el Moseley ya empezó a ordenar los elementos en un, digamos, esquema que le llamó tabla periódica, utilizando algún criterio de clasificación, y él utilizaba esto de la masa o el número atómico. Lo importante o lo novedoso es que él enuncia una ley a la que le llama ley periódica, donde él decía que si acomodábamos los elementos según su número atómico en forma creciente, él podía observar solo mirando la forma como los había acomodado, que tenían propiedades físicas y químicas que le eran común de acuerdo al lugar donde estaba ubicado en esa tabla periódica. Aquí tenemos una tabla periódica con los elementos y podemos reconocer dos tipos de líneas o columnas. Las columnas, que sería este sector, digamos, vertical, se le llama grupo. En cambio, lo que es una fila es un periodo. Y vemos entonces que en esta distribución de los elementos en la tabla periódica hay filas en las que solo hay 2 elementos, o 2 de este lado, 6 de este otro, etc. O sea, que esa posición que ocupaban en la tabla periódica o cómo se lo acomodó, no era al azar, sino que tenía que ver con, en este caso, algunas propiedades que encontraban los que lo fueron diseñando. Los elementos en la tabla periódica, un poco de esto hemos hablado en la clase anterior, tiene una serie de datos. Esos datos están aquí ejemplificados con el litio, que es uno de los elementos, de los primeros elementos, porque tienen una poca cantidad de electrones en sus órbitas u orbitales. ¿Qué tenemos en la tabla periódica? Cuadraditos, donde cada uno de esos cuadraditos tiene, en número más grande, ocupan el centro y en un tamaño más grande, las letras que son lo que se llama el símbolo químico, que responden al nombre, que en el caso de que el elemento tenga un solo elemento que tenga su inicial, o es el primero descubierto con su inicial, llevan ese nombre. El ejemplo sería el del carbono, cuyo símbolo químico es la letra C. Pero, por ejemplo, el calcio, que se encontró después, ya lleva la primera letra C, pero la segunda letra de su nombre, del nombre escrito en latín. En este caso, el litio tiene como símbolo químico Li y la letra minúscula I. Abajo tenemos el nombre completo del elemento químico al que nos referimos y el número, con 3 o 4 cifras decimales en algunos casos, responde a la masa atómica, o sea, al peso de la suma de los neutrones y de los protones. Lo que les expliqué también en la clase anterior, que vamos a ver que ese número en general tiene 3 y 4 cifras decimales. Esto no quiere decir, ¿se acuerdan que habíamos visto la ley de las proporciones múltiples? O la ley de los... siempre tenía que ver con un número entero y redondo, porque era relativo el peso con el hidrógeno. Por lo tanto, debería ser un número entero. Pero ¿por qué sucede esto? Y les expliqué la otra vez, y ahora les recuerdo, que tenía que ver con la media de las variedades isotrópicas que se encuentran en la naturaleza. O sea, si tenemos, por decirlo de una manera, 3 de uno que pesa 6, 5 de uno que pesa 7 y 8 de uno que pesa 9, en realidad este peso va a ser el promedio de esas 3 variedades que existen en la naturaleza y su respectiva proporción. Pero cuando utilizamos para el cálculo numérico, para el cálculo de la estequiometría de los problemas, vamos a utilizar un valor entero. En este caso del litio, estaríamos hablando no de 6,941, sino de 7. Este numerito que está aquí abajo es la estructura electrónica. Pero vamos a ver que algunas tablas periódicas, las que más utilizan para la secundaria visto, tiene equivocada la manera como se escribe la fórmula electrónica. Ahora vamos a ver algún ejemplo para que vean ustedes y puedan diferenciar lo que es escribir en forma incorrecta y lo que era en forma correcta. Ustedes, si tienen alguna tabla periódica con ustedes, se van a dar cuenta que, por ejemplo, todos aquellos que están en la parte del centro, que tienen alguno de los electrones en los subniveles que le llamamos D, van a ver que el orden no respeta las diagonales de Aufbau. Eso porque
quien lo ha diseñado evidentemente ha creído que primero tenían que ser en orden creciente de los números, 1, 2 o 3. Y hemos visto que el llenado de esos electrones depende de los niveles de energía, y son de menor a mayor. Y por lo tanto hay que respetar en el llenado esas diagonales, que es la forma correcta como se van acomodando esos electrones una vez que van entrando en las distintas órbitas alrededor del núcleo. Y lo otro es que tenemos el número atómico, que es el número en base al cual se han acomodado los elementos en la tabla periódica. Aquí tenemos de nuevo un esquema de las tablas periódicas con los orbitales de los que hemos hablado en la clase pasada para poder definir bien los números cuánticos y esto que es la configuración electrónica. Aquí tenemos un esquema donde vamos a ver que tenemos estas dos filas que hemos dicho que con respecto al número cuántico secundario son S y que tiene que ver con el número 0. Estas, el nivel de energía es la que le siguen, que son el bloque que se llama P, donde hay 6, aquí está 5 porque el sexto es el que tiene los orbitales completos, que son los que se llaman gases nobles, los orbitales que se denominan D y los F aquí abajo. Donde el número de electrones que cabía en cada orbital, aquí está representado por un grupo, por una columna, donde en el S solo caben 2 y por lo tanto hay una posibilidad de que sea S1 o S2. En los D entran 10, por lo tanto hay desde el D1 hasta el D10. Aquí faltaría 1. Lo mismo en el P faltaría el 6 y este sí está el F. Esto sería para reconocer cuáles son los bloques de acuerdo al tipo de orbital y el número cuántico secundario. El número cuántico principal correspondía al nivel de orbital que estaban alrededor del núcleo, contando como 1 el más cerca del núcleo, y así sucesivamente hasta el 7, que es el orbital más largo y más externo que podemos encontrar, y entonces está representado por cada una de estas que se le denomina períodos, que son filas en la tabla periódica. Dentro de esta tabla periódica, vamos a ver que muchas veces este cuadradito, que les estoy señalando que corresponde al helio, que por lo tanto está dentro de los gases nobles, y se lo pone aquí para estar, digamos, en consonancia con las propiedades de todo el grupo este, en algunas tablas periódicas lo dibujan aquí, o al hidrógeno lo dibujan a veces en el medio, por acá. ¿Por qué esto? Porque el hidrógeno tiene la particularidad de no siempre actuar como un metal. Acuérdense que habíamos dicho que los metales eran los que estaban a la izquierda de la tabla periódica, y los no metales de una diagonal que se genera generalmente con color en todas las tablas periódicas, y tienen que ver con cuán más a la derecha está. Si tenemos un esquema como el del dibujo, vemos que los primeros encontrados, o no es la palabra descubiertos, pero sí acomodados y ordenados en la tabla periódica, son los que están pintados de color celeste. Estos celestes son a lo que se les llama elementos representativos, porque son los primeros en acomodarse, los primeros en ser descubiertos, en ser utilizados y en los más estudiados. Todos estos se denominan elementos representativos. En cambio, los que están en este sector que va entre ambas zonas de los representativos es lo que se llaman elementos de transición. Estas otras dos columnas que están abajo se llaman de transición interna. Si uno tuviese que dibujar exactamente la tabla periódica como es, más o menos a esta altura, a la altura de estos dos elementos, donde les estoy señalando, estas dos columnas deberían entrar, como si tuviésemos que abrir esto y poner los S, los F, los D y recién los P hacia la derecha. Entonces esto también se denominan de transición, pero de transición interna, o también llamados lactánidos porque están después de uno de los elementos que se llaman lactano. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde podemos ver que los elementos representativos son los que corresponden al grupo 1, al grupo 2, volviendo aquí, acuérdense que estos son los grupos, aquí tenemos el 1, grupo 2, y en la época que solo teníamos los representativos, a esta columna se le llamaba 3, 4, 5, 6, 7
y 8. Hoy que tenemos los de transición en el medio, han pasado a tener el número directamente que corresponde cronológicamente hasta llegar al del 1 al 12, 13, 14, 15, 16 consecutivos. Pero como los de transición, los representativos, que son los primeros descubiertos, también entonces se ha mantenido el número original, pero con números romanos. De esa manera tenemos los que le llamamos 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7 y 8A. Repitiendo, todos estos que están en celeste serían los elementos representativos denominados A. Entonces sería el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que son estos grupos que tienen un nombre propio por tener propiedades particulares y por lo tanto van a tener una configuración electrónica de la que son, digamos, exclusivos o la que los representa. Por ejemplo, entonces, el grupo 1A, volvemos aquí, que va a ser esta columna, 1A, A porque eran los primeros o llamados representativos, y 1 porque es la primera columna, se denominan alcalinos. Los que están en la segunda columna, alcalinos térreos, y así, la 3 se llaman térreos, carbonados, nitrógenos o calcógenos, donde carbonados y nitrogenados es porque el primer elemento de la tabla es en un caso el carbono y en el otro caso el nitrógeno. Luego le llaman calcógenos a los que le siguen en el compuesto que está a esta altura, y luego siguen los halógenos y por último los gases nobles. Estos tienen la particularidad de tener la misma configuración electrónica de su capa superior, que hemos dicho que van a ser el número de electrones que tengan en S más el número de electrones que tengan en P en este caso. Entonces veamos por ejemplo el primero. Tienen NS1, que significa que si el elemento está aquí donde estoy señalando y corresponde nada más que a los electrones que tienen en este periodo, su configuración electrónica última va a ser NS1, que en este caso el N va a ser 1S1. Tienen un solo electrón de este orbital S. Si lo tenemos al segundo, va a ser 2S2. Pero para que esté a esta altura, quiere decir que los orbitales de los niveles anteriores están completos. O sea, un elemento que se encuentre en este lugar va a tener seguramente el 1S2, el 1S2 es el del hidrógeno, 1S2, 2S2, 2P6 y vamos a tener 3S1. Lo que quiere decir este cuadrito es que la última capa va a responder siempre a NS1, donde N va a ser el periodo en el cual se encuentra en la tabla periódica, 1, 2 o 3, de acuerdo a su posición. Lo mismo va a pasar entonces con los alcalinos térreos, donde todos tienen en su última capa una configuración electrónica NS2. De la misma manera, los térreos NS2, NP1, porque recuerden entonces que para estar a esta altura de la tabla periódica tienen estos orbitales y los anteriores todos llenos. Por lo tanto, si tuviésemos que decir un elemento que está a esta altura, ¿cómo sería la configuración electrónica de su última capa? Primero tenemos que identificar cuál es el nivel, que sería en este caso 1, 2, 3. Por lo tanto, el N es 3. Tenemos ese N, ese 2 completo, y el 3P, si hemos dicho que estaba en el tercer lugar, 3P3. Entonces nos estaríamos refiriendo a uno de los elementos nitrogenados, donde va a ser, por ejemplo, 2S2, 2P3. ¿Se entendió? Sí, profe. Después están los de la posición 4, 5 y 6, que son los gases nobles, donde tienen completa la configuración electrónica de su última capa. Por eso son los menos reactivos y los que menos capacidad de reaccionar con otros electrones tienen. ¿Qué vamos a ver hoy? Que estas propiedades de la tabla periódica que podemos identificar simplemente por decir en qué lugar de la tabla periódica están, son 4. Unas tiene que ver con el tamaño, que es el radio atómico, otra con el carácter metálico,
y otras 3, son 5 en total, perdón, con relación a la energía, que se llama potencial o energía de ionización, afinidad electrónica y la electronegatividad. Vamos a ver una por una qué es. ¿A qué le llamamos el radio atómico de un elemento? Si uno tuviese que hacer un dibujito, uno le llamaría, a ver, pongamos una pantalla en blanco, donde si yo tuviese que decir el radio, si hemos dicho que un átomo cualquiera tiene un núcleo y tiene orbitales alrededor. No me salen tan lindos, pero ustedes van a poder seguir. Entonces, supongamos que sea un átomo que tenga 3 orbitales. Cuando uno quiere hablar del radio atómico, tiene que estar hablando desde la distancia que hay entre, este sería el núcleo, que hay desde los extremos de los orbitales, pasando por el centro, hasta el otro extremo. Eso sería un radio. Pero como hemos dicho, que los electrones que están como desplazándose o girando alrededor del núcleo no dibujan una circunferencia perfecta, sino más bien es una distancia, es un área probable, porque no están exactamente dibujando una esfera, sino una zona, la zona más probable, por eso hablamos de orbitales y no de órbitas. Entonces, ¿cómo podríamos medir cuál es la distancia exacta de ese radio atómico? La mejor manera ha sido utilizar algún punto de referencia que es fijo, y el punto de referencia fijo es el núcleo. Entonces, la manera mejor para poder medir esa distancia o radio atómico ha sido utilizar, en vez de ser un solo átomo, utilizar un dímero, o sea, un átomo que tenga una molécula que tenga 2 átomos. Entonces, lo que vamos a poder medir es la distancia que hay entre esos dos núcleos que seguro son fijos. Por lo tanto, esta distancia, que le podemos llamar n, dividido 2 va a ser el radio atómico. Perdón que esto aquí me he medido el diámetro. El radio atómico es la distancia que hay desde el núcleo hacia el extremo de su orbital más externo. ¿Sí? Entonces, volviendo a la diapositiva, vemos que aquí tenemos un ejemplo de 2 núcleos cualquiera. En este caso es un ejemplo de 2 núcleos metálicos, donde para poder medir exactamente la distancia de su radio atómico, lo que podemos hacer es medir la distancia entre dos núcleos, y ese dividido en 2 va a ser la medida de un radio atómico. Esto es para mostrarles que sí se puede medir la distancia del radio atómico, por lo tanto podemos conocerlo. Entonces, una vez que tenemos la distancia medida y que se la ha podido medir en los distintos elementos, lo que se veía era que en la tabla periódica la distancia de esos radioatómicos no era igual dependiendo del elemento de que se trate. O sea, borro de nuevo. ¿Profe? Sí, ¿Por qué dividido? porque en un círculo la distancia entre un extremo y el otro es el diámetro. Nosotros necesitamos medir el radio. Eso es... A ver, no tengo un dibujito. Si yo tengo una circunferencia cualquiera, la distancia que hay desde el centro a la orilla, esto tendría que salir una recta, este se llama radio, pero la distancia que hay entre un extremo y el otro se llama diámetro. ¿Sí? Ah, bien, bien. Eso es, digamos, geometría nomás. Lo que nosotros necesitábamos era medir el radio atómico, el radio de los átomos. Entonces la medida, la manera como lo han hecho era medir la distancia entre 2 núcleos de una molécula de átomos iguales, y dividiéndole en 2 vamos a poder saber exactamente cuál era el radio de cada uno de los elementos. Claro, como yo veía 2 por R, entonces, pues, está bien, tiene razón.
Sí, 2R sería un diámetro. Exacto. ¿Qué es lo que se veía? Ustedes imagínense que en la tabla periódica, todos los elementos que están en la misma fila, o sea, en el mismo periodo, hemos dicho que tenían como característica que tienen en su configuración electrónica externa, tenían la misma cantidad de electrones. Pero se veía que el diámetro no era el mismo. Entonces imaginemos uno del 1S y otro que estaba en el S2, o los que estaban en el P1, P2, esperen que como no me resulta fácil dibujar, lo voy a hacer más finito. El elemento, si lo tienen ahí, díganme del periodo 2. ¿Cómo se llama el primero que tenemos ahí? Del periodo 2, el primero a la izquierda, o sea, el que tiene en su última capa S1, sería el 2S1. ¿Quién es? Litio. 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 ¿El litio qué número atómico tiene? 3. 3. ¿Qué significa que tenga 3? Que tiene, como está en el periodo 2, significa que tiene 2 orbitales. 1 y 2. Y como tiene número atómico 3, significa que tiene 2 electrones en el primer orbital, porque está completo, y uno solo en el orbital 2 al que le corresponde. Ahora vayamos al que le sigue en lugar. Díganme cómo se llama el que está al lado. Sería en el 2S2. Berilio. Berilio. Bien. ¿El berilio qué número atómico tiene? 4. 4. 4. Aquí no lo he puesto, ¿no? Pero 4. ¿Qué significa? Que como está en el periodo 2, tiene 2 orbitales. Y como tiene número atómico 4, significa que tiene el primer orbital completo, 2 electrones, acuérdense que el primero se llena con 2, y en el segundo tiene 2, porque tiene en total 4 electrones. O sea, comparado con el litio, tiene en su orbital un electrón más. Ahora vayamos al que sigue en el grupo P, sería el 2P1. ¿Cómo se llama? Boro. Boro, perfecto. Porque han visto que a esa altura del periodo 2 no hay nada en los del medio de transición interna. El elemento boro, ¿cómo es la fórmula química? ¿Es B o BO? B. B sola, bien. ¿Qué número atómico tiene? 5. 5. Como está en el periodo 2, quiere decir que tiene su núcleo, vamos a poner otro color para no se vea, y tiene, como está en el periodo 2, solo tiene 2 orbitales, pero tiene número atómico 5, lo que significa que tiene los 2 completos del primero y tiene ahora 3 en su orbital externo. Tiene uno más que este y uno más que este. Ustedes van a ver que en ese orden, en ese acomodar, ahora pónganme el último que es el del halógeno. Sería el P6. ¿Quién es? Neón. Neón. No el 6, perdón, no el 5, que le falte uno para completar. Flúor. Flúor, perfecto. ¿Tiene número atómico? 9. 9. Entonces, ¿qué quiere decir si uno va a hacer la configuración electrónica? Que como está en el periodo 2, tiene 2 orbitales. Pero tiene 9, por lo tanto, vamos a poner otro color, tiene 2 electrones en su orbital más cercano y tiene, si es P5, quiere decir que en el 5, que en el P tiene 5, 4, 5. Si uno tuviese que escribir la configuración electrónica, nosotros podríamos poner en los 4 casos porque estamos hablando del mismo periodo, entre corchetes el gas noble inmediato anterior, que ¿quién es?
El del periodo 1, el del extremo, Sí, ¿cómo se llama? el helio. Helio. El helio. ¿Qué número atómico tiene el helio? 2. 2. Entonces la configuración electrónica del litio sería 1s2, porque lo tiene al anterior completo, que corresponde a este que está en el centro, y 2s1. 2s1. Discúlpeme un segundito que atiendo un teléfono. Ahí está. Entonces, esta es la configuración electrónica del litio. De la misma manera podemos ir deduciendo la del berilio, que sería 1s2, porque tenemos el periodo arriba completo, y sería 2s2. Y hemos dicho que otra manera de escribirlo sería simplemente poner entre corchetes el gas noble inmediato anterior, en este caso el helio, y solamente escribir las que corresponden a su periodo, que en este caso sería un 2s2, porque está completo la parte de los s, y 2p1. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo se hace la configuración electrónica? Sí, profe. Profe, preguntan en el chat si nos faltan 2 electrones más en el flúor. 5, 6, 7, sí, tienes razón, 9 son. Acuérdense que ¿por qué en el chat y no pueden hablar? Profe, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Perdón, profe, no me quería equivocar. Ah, hay que Profe, equivocarse. ¿por qué cómo yo sé cuántos electrones tengo que poner en la órbita? Porque depende del número atómico. Espérate que hago el dibujito aquí. Si este flúor tiene 9, Z igual a 9, quiere decir que tiene 9 electrones en total el flúor. Y tenemos siempre el núcleo y el número de orbitales que va a depender del periodo al que correspondan. El flúor está en el periodo 2, tiene 2 orbitales. Y cada uno se llena con 8, salvo Cada el orbital primero tiene que se llena una... con 2. Claro. Si este tiene 9, tiene 2 en el primero, porque siempre tiene que completarse uno para subir el que sigue. Y en este, 9 menos 2, 7. Entonces son 5, 6, 7. Porque acuérdense que 8, que es completo, solo lo va a tener la última fila, que son los gases nobles. Bien por la observación del que ha visto que eran 7 en 8. Entonces, la configuración electrónica del flúor va a ser entre corchetes el helio más 2s2, 2p5. Eso sería escribirlo resumido, el otro es escribirlo desarrollado, y este sería el esquema dibujando los orbitales. ¿Qué es lo que quiero mostrarles aquí? Que todos en el mismo periodo, los elementos, tienen, si son periodo 2, 2 orbitales. Todos los que corresponden. En este caso hemos hecho como ejemplo 4, pero serían los 6 del 2 del P y los 2 del S. Estos 6 elementos tienen 2 orbitales. Entonces la pregunta sería una deducción solamente por el razonamiento. Sabemos que si el litio, por ejemplo, tiene 3 electrones volando alrededor, en su núcleo hay 3 protones, porque como está neutro, tiene que haber igual cantidad de cargas negativas que de positivas que se neutralizan. Lo mismo pasa en el berilio. Si este tiene un Z de 4, tiene 4 electrones volando alrededor y en el núcleo 4 protones. Entonces, si todos estos elementos del mismo periodo tienen igual número de orbitales, pero con diferente número de electrones, la pregunta es, ¿cuál será más grande en su radio atómico? Si el litio, por ejemplo, o el flúor o el neón, que es el que sigue como elemento del gas noble del mismo periodo. Este tiene 3 y este tiene 9. ¿El neón?
El del neón será más grande en su radio atómico. Cuanto más electrones hay, ¿ustedes qué piensan? ¿Va a ser mayor el espacio que ocupan o menor? Mayor. Porque Mayor está uno. ocupando más masa con los con los protones, perdón. Bien. Ese sería un razonamiento desde el espacio que ocupan. Acuérdense que el tamaño del electrón es tan chiquito que a veces hasta se considera una masa despreciable. Pero fíjate vos que el tamaño o el diámetro del átomo es exactamente al revés. ¿Y por qué? Este litio va a ser mayor la distancia que hay desde, vamos a poner un color distinto, desde el último orbital hasta el centro, que la distancia que hay desde el último orbital hasta el centro. No lo he puesto en medio, pero desde el último orbital hasta el centro. Esta distancia es mayor que la de esta. Y el motivo es por el efecto que se llama de apantallamiento de los electrones. Al tener mayor carga negativa, porque hay muchos más electrones volando alrededor del núcleo, el efecto de atracción tipo imán que hace el núcleo con el mismo número de elementos. Porque tiene más protones, ¿no? Claro, tiene el mismo número de protones. Más electrones. Por lo tanto, si tiene 9, el flúor tiene 9 cargas positivas en su núcleo. Entonces, al haber más carga en el núcleo y más carga en los electrones, hay una fuerza de atracción entre ellos mayor que la comparada de un mismo elemento del mismo periodo, pero con menos número. Por lo tanto, el tamaño del átomo es más grande el del litio que el del flúor. Ahora lo veamos con respecto. ¿Dónde tengo el PowerPoint? Ahí tenemos un esquema de los radios atómicos. Este sería el ejemplo de los que están en el mismo periodo, en distinto, digamos, grupo. A medida que aumenta el número de electrones, miren en proporción o en una escala, disminuye el tamaño del flúor. Esto igual es de 1,3 Armstrong, que es a la menos 19, una cantidad de ceros impresionantes, a 0,64, pero hay una diferencia. Y el tamaño entonces disminuye a medida que nos vamos hacia la derecha en la tabla periódica dentro del mismo grupo. Con respecto al radio, al mismo, digamos, grupo, ¿qué es lo que podemos advertir? Los más grandes están más a la izquierda. Ahora vamos a comparar, los más grandes están a la izquierda. Bien, eso ya hemos concluido y es por el efecto de apantallamiento de los electrones con respecto al núcleo. Más cargas positivas. Sí. O sea, por ejemplo, según lo que dice usted, o sea, el elemento con el radio atómico más grande sería el último del grupo 1, por ejemplo, ¿no? ¿Hablamos de grupo o hablamos de fila? Hasta ahora hemos explicado de fila. O sea, del grupo sería la columna, por así decirlo. Ahora sería el último del grupo 1. El más chico. Bien, ahora vamos a razonar eso. Díganme de nuevo, el primero hemos dicho el litio. El litio entonces tenía número atómico 3. 3. Estaba en el periodo 2, por lo tanto tiene 2 órbitas. ¿El que le sigue abajo del litio? Sodio. Sodio. ¿Sodio qué número atómico tiene? 11. Espérate que aquí le ponemos un colorcito distinto. Acuérdense que el primero con 2 y este va a tener 3. Ahora, el sodio es periodo 3. Por lo tanto, tiene 3 orbitales. 2 y 3. Y tiene número atómico 11. ¿Qué significa que tiene los 2 electrones del primer orbital completo? El segundo lo va a tener completo. ¿Con cuánto se completaba? ¿Un orbital? Con 8. Con 8. Bien, entonces tiene los 8 completos del segundo
más los 2, 10. Y hemos dicho que tiene 11, o sea que tiene uno más, o sea, tiene como este, en su última capa, uno solo. Pero tiene 3 orbitales. Ahora díganme cuál es el que le sigue el sodio hacia abajo. Potasio. Potasio. En el El 19. potasio está en el periodo 4. Sí. Por lo tanto, tiene su núcleo y 4, 1, 2, 3, 4. Uy, qué feo me ha salido. ¿Qué número atómico tiene? 19. 19. 2 en el primero, que es completo. 8 en el segundo. 4. Sumamos 10. 8 en el tercero. No, serían 18. 18. Y en el penúltimo, ¿cuánto? 1. 1. ¿Qué número de Z hemos dicho que tiene el potasio? 19. 19. Correcto. Uno solo. Acuérdense que todos los que pertenecen al mismo grupo tienen la misma configuración electrónica de su última capa, que sería NS1. O sea, siempre en su última capa van a tener 1, porque están en el NS1. Y el N va a depender a la fila a la que se corresponda 2, 3, 4, etc. Profe, Y así perdón, seguimos los orbitales, a los excepción del primero, los orbitales siempre se llenan con 8. salvo el primero, siempre con 8. Es lo que se llama la ley del octeto. Entonces, imaginemos el último. El que sigue 5 va a tener 5 orbitales, el que sigue 6, 6, y el último que es 7 va a tener 7. Por lo tanto, aquí simplemente por deducción visual, vamos a poder decir, ¿quién tiene más radioatómico? ¿El litio o el último de este grupo? ¿Quién va a ser más grande, más ancho? Y el Potasio. último, 87. El último. O sea, el de litio. no, El litio. el litio va a ser el más chiquito, el más angostito. Ajá, pero profe, ¿no había explicado que al haber más carga había más atracción? Cuando estamos comparando en el mismo grupo, donde todos estos tienen solo 2 orbitales, Ah, al bien, bien, bien. mismo número de orbitales, el número de electrones es el que hace el efecto de apantallamiento y lo achica. Pero en el mismo grupo que vamos aumentando el número de orbitales, imagina el que tiene 8, sin duda tiene un diámetro mucho mayor. Y aquí, además de la cantidad de electrones que va a tener, si uno va a asociar digamos, la explicación del apantallamiento, imagínate la cantidad de electrones que tenemos en el medio, porque son orbitales que van estando llenos todos. Por lo tanto, el número de protones y el número de electrones que tiene cualquiera de los elementos de esta altura del grupo es mucho mayor que el primero. Entonces, el tamaño del núcleo va aumentando hacia abajo. Y aquí va aumentando, si uno tuviese que hacer el dibujo solamente de aumentar o disminuir, aumentando en ese sentido. Ahora lo vemos. En la tercera órbita, profe, Sí. lo máximo son 18 electrones. En las órbitas, en cada una son 8, no 18. 8. Pero las sumamos. En la tercera ya sumamos los 2 del primero, los 8 del segundo y los que tenga, si es que es la última capa para él, los que tenga en su última capa. Seguro, los del periodo 3 van a tener 18 más los electrones de su última capa. Ah, bien. Entonces, el radioatómico podemos definir o podemos concluir que en la tabla periódica aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. Esa es una de las primeras propiedades de la tabla periódica que tiene, digamos, que podemos encontrar en los elementos de la tabla periódica. Otra propiedad que podemos ver y que podemos concluir simplemente por la ubicación del elemento en la tabla periódica es el carácter metálico. Ustedes
deben haber escuchado muchas veces lo que es un elemento, un metal, un semimetal, un no metal. En general, uno al metal lo asocia con la capacidad de conducir de la electricidad. A ver, ¿quién me sabe decir por qué algo conduce la electricidad? ¿Qué es en realidad lo que te transmite o te pasa de un elemento a otro? Son los electrones que van pasando de un lugar a otro. Exactamente, los electrones. Los electrones que salen de un metal y se van al otro, y si ese otro también tiene capacidad de trasladarlo hacia otra estructura, como la piel o como otro elemento, esa carga es la que es la conducción de la electricidad. Entonces, va a ser más metálico cuando mayor capacidad tenga de liberar los electrones de su última capa. Van a estar el metálico, buen conductor de la electricidad, el semimetal, o esa característica intermedia, y no metal, el que no puede liberar los electrones de su última capa. Ese sería el carácter metálico. Hemos dicho entonces que en la tabla periódica es más metálico el que está a la izquierda, porque quiere decir entonces que es el que tiene mayor facilidad para perder. Y volviendo al dibujito, hacemos una explicación de por qué es más metálico el de la izquierda que el de la derecha. Hemos dicho que todos los elementos van a tender siempre a su estado de mayor estabilidad. Y el de más estabilidad es sin duda el que tiene la capa completa, los gases nobles. Entonces, si nosotros tenemos un elemento cualquiera, que tenemos, imaginemos 2 orbitales, o más, para que sea más fácil de entender. Porque el primero, al tener 2 electrones, es como que a veces confunde. Tenemos un elemento cualquiera que tenemos, obviamente, sus capas internas llenas, si no, no existe la otra posibilidad. Por lo tanto, en esta tenemos 8 electrones completos, y en su última capa tenemos, vamos a poner otro color para que lo podamos visualizar, violeta. Tenemos 2. Y tenemos este otro elemento, este otro átomo que también tiene, por lo tanto es de su mismo periodo, que tenga 1, 2, 3. ¡Ay, qué feo, Dios! Entonces tiene también sus electrones completos en la primera capa, en la segunda capa, 4, 5, 8. Y en este, en lugar de tener 2 como este, vamos a ponerle 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Si comparamos estos 2 elementos, la única diferencia son los electrones de la última capa. Este tiene 2 y este tiene 6. Si yo les digo, siempre los elementos van a tender a su grado de mayor estabilidad, que es obtener completo su última capa de electrones. Entonces, para este elemento, para llegar a 8, que es lo que necesitamos, le faltan 6. Debería tomar 6 elementos. O si no, perder estos 2, que le quede la capa anterior completa. Y en este caso, para llegar a su estado de estabilidad, si tiene 6, necesita tomar o robar 2 electrones, o perder 6. Ahora le pregunto, para llegar al estado de equilibrio de este, ¿qué le es más fácil? ¿Perder 2 o tomar 6? Perder 2. Perder 2. Numéricamente, la fuerza que necesita es una fuerza para tomar o fuerza para eliminar, es la misma en sentido inverso. Entonces, a este elemento le es mucho más fácil perder estos 2 que tiene y no tomar 6. De la misma manera, con el mismo razonamiento, este elemento le va a costar menos llegar a su estabilidad tomando 2 electrones que perdiendo sus 6. Eso es el carácter metálico. Porque hemos dicho que la capacidad de un elemento de conducir la electricidad es su capacidad de perder electrones, porque el movimiento de esos electrones es la conducción de la electricidad. Este elemento va a ser mucho más conductor de la electricidad que este, porque este tiene facilidad para perder 2, mucho más
que este de perder los 6. En una de esas, perder 6 hasta no lo puede hacer. Por lo tanto, este probablemente, y como es así, no es conductor de la electricidad. Entonces, los conductores de la electricidad son aquellos de los primeros grupos, llamándole primeros a los de la izquierda, donde tienen pocos electrones en su última capa, por lo tanto, mayor facilidad de perderlas y de que circulen esos elementos. Entonces, volviendo a la tabla periódica, que es la manera como los han acomodado, los elementos que están en la parte izquierda son más metálicos, y a medida que se van hacia la derecha, van perdiendo esa capacidad de mover sus electrones y por lo tanto de ser metálicos o son no metálicos. De todas maneras, uno, digamos, asocia mucho lo metálico con lo que está acostumbrado en la naturaleza a entender como metal. El oro, el platino, el hierro. Sin embargo, desde el punto de vista químico, es mucho más metálico el sodio, el potasio, el litio, el magnesio, que están ubicados en la tabla periódica. Y no son, desde el punto de vista común, llamado metal precioso, pero sí están ubicados en la parte del medio de los elementos de transición, casi todos estos elementos que nosotros vulgarmente le conocemos como metales o metales preciosos, o simplemente metales, porque está el cobre, que no es metal precioso, donde la palabra de metal precioso está dado más que nada por el valor económico que tiene. Entonces, en el mismo periodo, volviendo a hablar del periodo, va a tener mayor capacidad de perder los electrones el que más a la izquierda esté. Por lo tanto, el carácter metálico aumenta de derecha a izquierda. Y a su vez, por el mismo efecto del número de órbitas que se encuentra, le va a ser más fácil perder un electrón al que está, ahora comparemos un elemento, dos elementos con teóricamente la misma capacidad de perder sus electrones, porque tenga en su última capa dos electrones también, como este. Por ejemplo, en vez de ser del periodo 3 y tener 3 orbitales, imaginemos este que tiene nada más que uno, que es ¿quién es el que tiene? O el del 2, pongamos para el litio, para que sea más fácil compararlo. Donde este tiene 2 y, perdón, aquí 2 completos, y solo este tiene 2, tenga 2 en su última capa. Teóricamente, si este tiene 2 y este tiene 2, deberían tener una similar capacidad de eliminar esos dos electrones, o sea, de metalicidad. Sin embargo, le va a resultar más fácil perder estos electrones, este electrón y le va a resultar más fácil perder que este y este. ¿Por qué? O sea, este es más metálico que este. O sea, este pierde más fácil estos dos electrones que este. ¿Cuál puede ser el argumento? ¿Por la cantidad de orbitales? Sí. ¿Y de qué manera esa cantidad le entorpece que este salga más fácil que este? De nuevo el efecto de apantallamiento. Imagínense que Porque está más cerca del núcleo. Por la atracción, profe. por un tema de cargas y por lo tanto de atracción. Entonces, el carácter metálico también se va perdiendo o se va, digamos, haciendo menos efecto. Siempre es comparado. Lo que ustedes van a ver que en estos casos comparamos o periodo o grupo. Entonces, ese carácter metálico va a tener, cuanto más lejos esté del núcleo, un efecto de apantallamiento de los electrones que están adentro, que hace que estén más tironeados y por lo tanto el de afuera más suelto. Entonces va a tener mayor capacidad de perderse. Cuanto más orbitales esté, es como si estuviera más lejos, menos atado, menos fuerza hacia el núcleo y va a tener mayor capacidad de eliminarse o mayor facilidad de eliminarse. Por lo tanto, se considera que tiene mayor carácter metálico. Si vemos con respecto al número atómico, al radio atómico, describen el mismo dibujito. Aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. Entonces, el resumen sería, al aumentar el número de niveles de energía, los electrones de la última capa se alejan del núcleo y se liberan con mayor facilidad. Otra característica, otra propiedad, es el potencial de ionización. Esto
es más o menos dicho lo mismo que la capacidad metálica, pero al revés. Si hemos dicho que la capacidad metálica es la capacidad de perder esos electrones de la última capa, el potencial de ionización es la energía necesaria para quitar un electrón de un átomo cualquiera para formar un catión. Entonces, estos electrones, o este potencial de ionización, que es la energía necesaria para quitar el electrón, va a ser menor o más fácil cuanto más metálico sea, porque hemos dicho que el más metálico se desprende más fácil. Por lo tanto, imagínense que sea una fuerza para arrancarlo. La fuerza con la que lo puedo quitar necesito menor que si es alguno de los electrones que está mucho más fuertemente puesto, porque hay 6, porque hay 7 en los últimos niveles de los orbitales del átomo. Entonces, ese potencial de ionización hace, desde el punto de vista numérico, digamos, ¿cómo se dice? Exactamente al revés del carácter metálico. O sea, es inversamente proporcional a el carácter metálico. Cuanto más metálico, menor potencial de ionización necesito, o sea, menor energía necesito para quitar ese electrón. Cuanto menos metálico, mayor fuerza o energía necesito para quitar ese electrón del átomo. A eso se le llama potencial de ionización. Por eso, la manera como se encuentra distribuida en la tabla periódica es exactamente al revés. Aumenta hacia arriba en el grupo y aumenta hacia la derecha en el periodo. Y afinidad electrónica es exactamente lo opuesto a carácter metálico. Porque, ¿qué sería una afinidad? Afinidad es el amor, es la capacidad de tomar un electrón. Esa afinidad electrónica va a ser mayor cuanto más cerca esté del número 8. O sea, menos me falten para llegar a completar ese octeto. Entonces, si yo tengo 5, la capacidad para que, o mejor dicho, digamos 7, que me falte 1, la capacidad para llevar a 8 es mucho mayor. O sea, si yo tengo 7 electrones en la última capa, la capacidad de tomar 1 para que yo llegue al 8 es mucho mayor que la capacidad que tiene un elemento que tiene uno solo en la última capa, y la capacidad de tomar esos 7 va a ser mucho menor. Por lo tanto, esa afinidad electrónica es directamente proporcional a digamos, no metalicidad o a la no capacidad de perder esos electrones. ¿Cómo me dices? ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque de abajo caso también hablamos del tamaño. Cuanto mayor número de electrones tenga, cuanto mayor diámetro, cuanto mayor número de órbitas tenga, la capacidad para tomar otro es mucho menor que si tenemos menos número de orbitales. Porque todo el resto de los electrones me están haciendo el efecto de apantallamiento, de fuerza para tirar hacia adentro. Tienen menos orbitales para llenar, ¿verdad? Los orbitales más cerca del núcleo. Eso es un error de concepto. Los orbitales, si tiene 5 orbitales es porque 4 tiene lleno. Si no, no habría ningún electrón en el último. Si tiene 2 orbitales, el 1 está lleno. Pero no se tiene 8 orbitales y en el medio hay huecos. No, cada uno de los orbitales se va llenando. En la medida que están completos, recién aparecen electrones en los orbitales que siguen. Entonces, si un elemento tiene 7 orbitales, 6 tiene lleno. Por lo tanto, tiene 8 electrones en cada uno de los orbitales que van del 3 al 5. Entonces, todos esos electrones, cargas negativas, con sus cargas positivas en el núcleo, están ejerciendo un efecto de imán, de fuerza. Por lo tanto, los que estén afuera, les va a ser mucho más fácil ellos irse que tener fuerza para captar los que le queden hasta llegar al número 8. Siempre hablando en ese caso del mismo grupo. Acuérdense que estas propiedades solo se pueden comparar en sus elementos si nos referimos al mismo periodo o al mismo grupo. Si hablamos del mismo grupo, estamos comparando sus últimas capas que son iguales. Por lo tanto, el efecto de los otros orbitales son los que me van a provocar la capacidad o de rechazarlo o de aumentarlo, si estamos hablando en este caso de afinidad electrónica o de metalicidad. En cambio, cuando comparamos un grupo, estamos comparando igual número de orbitales, pero distinto número de electrones en su última capa.
¿Sí? Sí, profe. Con los ejemplos por ahí, cuando hagan los ejercicios lo van a entender un poco más. Pero aquí el tema es especialmente de entender por qué responden a este dibujito. Y si ustedes ven, las dos primeras propiedades que hemos visto son aumentando a la izquierda y hacia abajo, y ahora todo el resto de las propiedades, que son distintas maneras de hablar de la energía necesaria, o para que entre o para que salga un electrón. Se comportan exactamente al revés. Aumenta hacia arriba y aumenta hacia la derecha. Y me queda la otra capacidad, que es lo que se llama la electronegatividad, que es exactamente lo opuesto a la metalicidad. Es la tendencia que tiene cualquier átomo al revés de atraer electrones que estaba o no combinado con otro para formar su octeto. Cuanto más a la derecha, cuando más no metálico es, mayor electronegatividad tiene. Y cuando comparamos en el mismo grupo, va a aumentar hacia arriba. O sea, la tendencia a atraer electrones va a ser mayor o le es más fácil cuando menos número de orbitales tenga, porque no hace ese efecto de apantallamiento con el número. Entonces, resumiendo este cuadrito, el primero hemos dicho que tenía que ver con el tamaño, aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. El carácter metálico, que tenía que ver con la capacidad de perder o de mover los electrones de la última capa, aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. Y las otras tres propiedades que tienen que ver con la energía necesaria para, en el caso del potencial de ionización, es para perder ese electrón de la última capa, aumenta hacia arriba, aumenta hacia la derecha. Afinidad electrónica, capacidad de pegar o de tomar el electrón de un elemento vecino, aumenta hacia arriba, aumenta a la derecha. Y la electronegatividad, que es un sinónimo de no metalicidad, también aumenta hacia arriba, aumenta hacia la derecha. Vamos, con eso terminamos la parte teórica. Vamos a hacer algún tipo de ejercicio como para que lo entiendan un poco más, que es similares a los que van a ver con el profesor Schütte el jueves o miércoles, no sé qué día tiene. Imaginemos este caso, donde tenemos tres especies iónicas. El bromo. El bromo está en la penúltima columna o grupo de la tabla periódica. Pero el bromo, fíjense qué número atómico tiene. 25. El 25. Si tuvieran que... 35. 35, bien. Díctenme la configuración electrónica. 1s2. Neón. Ajá. Bien, Neón. el neón. No, perdón, argón. Al argón. Bien. Si vamos a poner... espérate. Si vamos a poner el elemento químico, a ver si puedo escribir aquí arriba. Entonces, el bromo hemos dicho que tiene número atómico 35. ¿35 está bien? Sí, profe, 35 horas. Bien, y entonces la configuración electrónica va a ser 1, que podemos o no ponerla, 1s2, 2s2, sigan diciéndome, 2p6, 6. 3s2, 3p6. 3p6, 10. 3p6, ¿qué más? 3 de 10. 3d10, 4s2 4S2. y 4p5. bien, 4p5. Hay un solo error aquí, a ver quién se da cuenta. El 4S fue primero, ¿no? Bien, si uno se fija en las diagonales, primero va el 4s2 y después va el 3d10. Y eso es simplemente porque tiene menor energía el 4s. Entonces, como no era lineal de que va 3, 3, 3, después 4, 4s, lo que se ha hecho es esas diagonales para que no se equivoquen.
Entonces, va primero el 4s2 y después va el 4s2 y después va recién, ¿cuál va después? ¿El 3D o el 4p? Espera. Tienen el... Profe va 3D y después 4P. Bien. 3D, 10 y 4p. 4P5. Si nosotros sumamos todos los superíndices, me tiene que dar 35. Eso quiere decir que hemos puesto bien la configuración electrónica. Esto es del bromo neutro, sería este. Pero si nosotros estamos hablando de dos especies químicas distintas, donde hablamos del bromo más, ¿qué significa el bromo con un solo signo más? ¿Que has ganado o ha perdido un electrón? ¿Has perdido un electrón? Ha perdido un electrón. Entonces, el bromo con una carga positiva, ¿cuánto tiene de número atómico? 24. Ahí los quiero ver. 34, ¿qué? El número Z. ¿El número de protones? El o número el número de- atómico. Sí, ¿y es el número de protones o el número de electrones? De electrón. Bueno, son lo mismo. Si son Es lo neutros. mismo. De 35, ajá, sí. Bien. El número de electrones y de protones es igual solo cuando el elemento es neutro. Pero cuando es un ion como este, que es positivo, el Z sigue siendo el mismo, solo que ha perdido un electrón de su última capa. Pero el Z Claro. no se modifica porque es el que me identifica, es el nombre y apellido del elemento. En su última capa ha perdido uno. Entonces, en realidad, cuando hagamos la configuración electrónica, todo va a ser igual, salvo en la última capa, que va a tener 3p4. P4. En cambio, el bromo negativo, no tengo dónde escribirlo, vamos a ponerlo medio encimado, el bromo que es negativo, ¿ha ganado o ha perdido un electrón? Ha ganado en el... Ha ganado un electrón. Entonces, aquí en su última capa va a ser 4p6. 4P6. Ha llegado a su Viene, Miguel. Esas son las 4 configuraciones electrónicas. Entonces, si uno tuviese que hacer un dibujito de los orbitales, tenemos, ¿cuántos orbitales tenemos que dibujar? ¿En qué periodo está el bromo? Segundo. No, ese es boro, pero... Está en la fila 4. Bien, si está en la fila 4, ¿qué periodo es? Una manera de ver siempre 4. es el número más alto al que ha llegado su configuración electrónica. Si hay en el 4, es que tiene 4. Porque acuérdense que no se puede llenar un nivel anterior si es que no está completo el que le sigue. O sea, este es el dibujito de los orbitales atómicos del bromo, donde tiene 1, 2, 3 y 4 orbitales o niveles de energía. Entonces, estos 3 elementos, la única diferencia es los electrones que tienen en la última capa. El más tiene 1 menos, 34, y el último tiene 1 más, que es 35. Entonces, este va a tener 34 electrones, no quiere decir que el número atómico cambie. Este va a tener los 35 completo, y este va a tener 1 más, porque es negativo, va a tener 36 electrones. O sea, el elemento... Profe, sí. entonces no pasaría a ser el siguiente, que creo que es, ahí le digo, Krypton. Bien, me gustó la pregunta, pero no es Krypton, y ustedes me tienen que decir por qué no es Krypton. ¿Qué característica hace un ¿Por qué es un isótopo, profe? ¿Cómo? ¿Por qué es un isótopo? No. ¿Por qué no es Krypton? ¿Qué hace a un elemento que Porque sea tiene él la misma no- cantidad de protones. Por los protones del núcleo. ¿Cuántos protones tiene Krypton en el núcleo? 35. No. El 36. Krypton, decimos el elemento noble. Sí, el bromo 35, claro. El bromo va a tener solo 35 protones. Le saques o le pongas electrones en su capa última. En el núcleo Sí. tiene 35 protones. En cambio, el Krypton va a tener 36. Va a tener siempre por eso es él, 36. Sí. y no el otro. Ahora, desde el punto de vista de la última capa o de su configuración electrónica reactiva,
sí tienen el mismo número de Les iba a parecer digamos, debería reaccionar como el criptón. Y en realidad es un poco de eso porque está estable, tiene los electrones cubiertos en todos sus orbitales y no tiene capacidad de reacción. O mejor dicho, es la especie química del bromo más estable porque tiene su octeto completo. Entonces, lo que he querido aquí mostrarles es que incluso el mismo elemento puede tener dos formas iónicas diferentes. Positiva porque lo perdió o negativa porque tomó uno. Entonces vamos a tener distintos el número de electrones en su última capa. Lo que queremos en este caso es comparar el tamaño. Y por el razonamiento que hemos hecho hace un rato, ustedes ya me podrían decir si cuál va a ser más chico, el que más electrones tenga o el que menos. el que menos. ¿El que más? ¿Cuál es he preguntado el más chico o el más grande? ¿Cuál es el El que cambio? menos tenga. El más grande es el que menos tenga. El que menos tenga. grande Claro. es el que menos tenga. Aquí está el resultado. Sí, ahí está. Porque hemos dicho que el efecto es de apantallamiento. La fuerza que estamos ejerciendo en un sentido y en el otro, como si fuese de un imán, va a depender de la cantidad de electrones que tenga. Entonces, cuanto más electrones tenga, es como que están tironeados hacia el centro. Por lo tanto, este diámetro se achica. Entonces, este que tiene 36, que tiene más, va a ser más grande que este que tiene menos. Entonces, el bromo con una carga positiva ha perdido un electrón y por lo tanto es más chica que el bromo que tiene todos y es más chico que el bromo que tiene un electrón más. Aquí está el dibujito de dónde está el bromo. ¿Sí? O sea, con la misma explicación de por qué en el mismo periodo tenemos hacia la izquierda más grande y hacia la derecha más chico, es el por qué si le sacas o le pones un electrón, son más chicos los que tienen menos electrones y más grandes los que tienen a la derecha. Vamos a borrar esto porque si no creo que no va a quedar pegado. Entonces, comparamos especies químicas iguales, se llaman esto, con distintas cargas. El que... Profe, entonces el tamaño va a ser más grande cuando tenga, según ahí lo que dice ahí, cuando tenga más electrones. Acordate que aquí el núcleo no es igual al número de electrones que tenemos, por lo tanto no hay carga negativa. El razonamiento tiene otro condimento que es que la fuerza con la que el núcleo está atrayendo a sus electrones va a ser mayor cuanto menos cargas positivas tenga, cuando menos electrones tengas volando alrededor. Por lo tanto, imaginemos que estos son dos fuerzas y hagamos la raya con la fuerza. En el caso del bromo más, aquí tenemos dos fuerzas que se oponen, ¿qué no? Una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia adentro. La fuerza hacia arriba son los protones. En los tres casos, en este y en este, la fuerza con la que, digamos, las cargas positivas del núcleo están tratando de atraer sus electrones es igual. Pero las cargas negativas no son las mismas. En esta se supone que son iguales. Y me da un diámetro determinado. En esta fuerza de los imanes es mayor. Y en esta es menor, porque tengo menos electrones. Entonces, este efecto de que las cargas negativas hace como una fuerza hacia adentro, porque están atraídas por sus cargas positivas, hace que esta distancia se achique. Por lo tanto, la especie química más positiva va a tener un diámetro relativo, porque esto es aproximadamente, relativamente menor. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ahora Sí, imaginemos este. Este, digamos, es un razonamiento parecido, pero de especies químicas distintas, donde tenemos
todos los elementos de un mismo periodo, potasio, calcio, pero le hemos sacado los electrones de la última capa. Entonces el potasio más tenía un solo electrón, no lo tiene. Tiene solamente, acuérdense que estamos en el mismo periodo, por lo tanto tiene nada más que 1, 2, 3 orbitales. Estamos en el cuarto orbital, 3 orbitales llenos, y el cuarto, que tenía un electrón en el caso del potasio, 2 en el caso del calcio, 3 y 4 en el del estroncio y del titanio, han perdido sus electrones. Por lo tanto, le ha quedado cargas, diferencia de carga desde el núcleo mayor. Entonces, estos 4 núcleos, teóricamente, si uno tuviese que hacer un dibujito, son todos iguales. Tienes en el núcleo y tienen 1, 2, 4 son, ¿no? 3 y 4. El cuarto orbital, en el caso del potasio, tenía 1. En el caso del calcio, tenía 2. Está en esta columna, sp2. En este tenía 3 y en este tenía 4. Pero como hemos formado un ion, hemos perdido esos electrones de la última capa. Entonces, no tiene ninguno en la última capa. Tienen hasta la tercera llena. Llena sería 2. Vamos a hacer uno más chiquito aquí. 2 en el primero, 8 en el segundo, 8 en el tercero. ¿Me van entendiendo lo que estoy haciendo, no? Simplemente poniendo los orbitales llenos de las capas, y en el último orbital, en el cuarto, estamos en el cuarto periodo, cada uno tenía 1 el potasio, que lo perdió, 2 el calcio, que lo perdió. O sea, esta última capa no la tienen. Estos son iguales, pero ¿dónde está la diferencia entre ellos? En el núcleo. El núcleo no tiene la misma cantidad de protones y de neutrones, sino el que es característico a cada uno. Pero sí la capa superior tiene la misma cantidad. Entonces, cuando estamos hablando de especies químicas distintas que tienen los electrones de sus orbitales iguales, pero su núcleo diferente, ¿cuál va a ser mayor? Y ahí tenemos que mirar la cantidad de electrones que tiene. El potasio tiene menos, más y más, vamos avanzando en el mismo periodo. Por lo tanto, al tener más electrones, el titanio que el potasio, ejerce un efecto como de apantallamiento, de imán, de atracción de los otros electrones que están rodando o están dando vuelta alrededor. Por lo tanto, estos electrones están más atraídos hacia el núcleo que los del potasio. Entonces los del potasio van a generar un diámetro mayor. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí otro ejercicio que es ordenar los siguientes elementos en orden creciente de radio atómico. Y donde los elementos están del mismo periodo. Acuérdense que esto no se puede comparar si no hablamos del mismo grupo o del mismo periodo, porque solo sabemos si sube o si baja si estamos hablando del mismo periodo o del mismo grupo. Entonces, decimos, ordenemos quiénes son más grandes, creciente de radioatómico. Y estamos hablando de todos estos elementos que están dibujados ahí: argón, aluminio, argón es aluminio es magnesio es y fósforo está aquí en el medio. Y hemos dicho entonces que el radio atómico aumentaba hacia la izquierda y aumentaba hacia abajo.
Por lo tanto, si aumenta, este, que es el magnesio, El más grande. es el más grande, que es lo que dice el dibujito. Acuérdense que los dibujitos estos de mayor y menor tiene el angulito hacia indicando el menor y la boca abierta hacia el que es mayor. Entonces, el argón es el más chico de estos 4, le sigue este que es el fósforo, aluminio y el magnesio. O sea, ya sabiendo el comportamiento ustedes de estas propiedades en la tabla periódica, cuando comparen van a poder saber en orden decreciente, o si comparan dos, quién es mayor o menor, dependiendo de a qué se refiere. Lo que tienen que poder describir claramente es el motivo o la explicación de por qué eso sucede. Y lo tienen bien escrito también en el dossier. Y otro ejemplo sería este, que es el de darle el número atómico de distintos elementos y ustedes poder escribir la configuración electrónica utilizando la tabla de Aufa, las diagonales, decirme a qué grupo y periodo corresponde cada uno, y por ejemplo, decir de los que se le ha dado, si corresponden al mismo grupo o periodo, cuál es el de mayor afinidad electrónica, o cuál es el de menor potencial de ionización, etc. Aquí tengo el dibujito del potasio, el dibujito de las diagonales, como para que ustedes puedan saber cómo se llenaba. Hace un rato, ¿cuál era el que habíamos dudado? Si era primero el 3D, después el 4P, si era el 3P primero, etc. Entonces, teniendo ustedes, que así vamos a hacer los ejercicios hay algunos que se pueden resolver directamente en la evaluación que tenemos ahí de multiple choice, pero miren, por ejemplo, si yo aquí tengo el bromo y el xenón, yo les puedo decir quién de los dos tiene mayor afinidad electrónica y ustedes no me pueden contestar, eso hay que medirlo. Ustedes pueden decir mayor o menor de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica, solo si yo estoy comparando del mismo periodo o del mismo grupo. Pero sí, ustedes, por ejemplo, me pueden decir, yo si les pregunto cuál es más estable, sin duda más estable son los halógenos porque están con la capa electrónica completa, el octeto completo. Pero sí puedo comparar el potasio, por ejemplo, con el bromo, porque estamos en el mismo periodo. ¿Qué más tenía en este? No, este era el último. ¿Alguna pregunta? No se olviden de dejarme la asistencia que... Profe, Sí. ¿Qué estamos queriendo sacar acá? Este es un la ejemplo unidad de cómo les daría el ejercicio. No, era para mostrarles, debe haber sido, me ha parecido más útil tenerlo ahí a mano. Cómo poner el elemento y con el número atómico, hacer la configuración electrónica y ver si no corresponde al mismo periodo o a la misma grupo, no puedo sacar conclusiones con respecto a las propiedades. Lo que necesito entonces que me pongan en el chat, apellido, primero el DNI, el apellido y el nombre. No se olviden que tienen todas las, no todas las semanas, sino cuando cambiamos de tema, tienen una evaluación y les dejamos la parte teórica y ustedes van a hacer la parte práctica con el profesor Schulte los días jueves, creo que es. ¿Alguna otra pregunta? no, profe. No, profe. Lo de los No, números cuánticos también, acuérdense que eso tienen que aprender a hacerlos porque va a ser parte del ejercicio y parte de la evaluación después en el parcial seguramente, y es poder poner los 4 números cuánticos de cualquiera de los elementos. Todos van a ser preguntas de razonamiento, así que usted tiene que entender lo que Me hacen, parece. porque no va a ser simplemente escribir, sino que va a tener que ser o comparar o sacar alguna conclusión. ¿Han visto en este caso de las especies químicas distintas? Digamos, ustedes tenían que hacer el razonamiento de ver cómo era la configuración electrónica para ver en qué se tenían que fijar, qué tenían igual y qué distinto. Entonces lo distinto hay que mirar para poder comparar. Profe, ¿se va a poder tener el gráfico ese de las diagonales? Todo esto es con libro abierto. Ah, bien, bien. Muy bien, me han puesto ya en el chat su nombre. Sí, profe. Nos vemos entonces el lunes que viene. Que tengan buen día. Bueno, Profe. Bueno, nos profe. vemos. Chao. Gracias, profe. Nada.